Para comenzar a explicar las leyes y las propiedades de los gases, primero vamos a explicar rápidamente los tres principales estados de la materia, que es el sólido, el líquido y el gas. En el sólido, sus partículas están más organizadas, hay más presión y hay menos espacio entre ellas. Hay dos tipos de sólidos, el cristalino y el amorfo. El cristalino tiene una estructura simétrica y tiene un punto de fusión más alto, mientras que el amorfo tiene una estructura irregular y su punto de fusión es menor. Cuando hablamos de punto de fusión nos referimos al cambio de estado de sólido a líquido. Entonces, entre menor el punto de fusión, más fácil va a ser cambiar de estado. En el líquido sus partículas están un poco más desorganizadas, hay más espacio entre ellas y hay un poco de menos presión. En el gas hay muchísimo más espacio entre las partículas, hay menos presión y no hay orden alguno. Los siguientes son los procesos que se llevan para cambiar de estado. Entonces, de gas a líquido es condensación, de líquido a sólido es congelación, de sólido a líquido es fusión y de líquido a gas es vaporización. Para llevar de gas a líquido sería deposición y el sólido a gas sublimación. La energía del sistema, entre más desorganizados estén las partículas, aumenta. Y la energía del sólido es la más estable. Lo siguiente es el manómetro, que es usado para medir la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de un gas en un recipiente. Las unidades de presión son 76 centímetros de mercurio, 760 milímetros de mercurio, 760 torr, 1 atmósfera y 101.3 kilopascales. Todas estas unidades son equivalentes. Hay dos tipos de manómetros, hay dos tipos de sistemas de manómetros. Sistema cerrado, que no hay presión de la atmósfera, y el sistema abierto, que sí hay presión de la atmósfera. El sistema cerrado, entonces existe el globo de vidrio, que está conectado a un tubo también de vidrio, pero este tubo está cerrado, entonces no hay presión de la atmósfera. Y solamente se mide por el equilibrio de la presión del vapor, y por lo que no hay presión atmosférica. En el sistema cerrado, que sí hay presión atmosférica, se mide por la presión del gas, que es igual a la presión de la atmósfera más pH. pH es la diferencia entre la medida de la presión de la atmósfera y la del gas. Entonces, para sacar pH se restan estas dos medidas. Se suma o se resta dependiendo de la medida que tenga la presión de la atmósfera, o sea, la rama abierta. Siguiente sería un ejercicio. Entonces, un día cualquiera de una estación de meteorología indica que la presión atmosférica es de 765 torr. Una muestra del gas se coloca en un sistema abierto y se utiliza un metro para medir la altura de mercurio en la rama abierta del manómetro, y que está de 136,4 milímetros, mientras que la rama en contacto con el gas es de 103,88 milímetros. Entonces hay que hallar la presión del gas. Entonces, como sabemos que la rama abierta, que la altura del mercurio en la rama abierta mide 136,4, pues eso es mayor a 103,88. Y pues como había explicado, cuando la parte de la rama abierta es mayor, se suma. Entonces, primero hay que sacar H, que es la diferencia entre las dos alturas de las ramas, que es la rama abierta y la rama cerrada. Entonces sería 136,4 milímetros y 103,8 milímetros. Eso nos da 32,6 milímetros de mercurio. Entonces la presión de la atmósfera, que es 765 torr,
se convierte a milímetros de mercurio, que como vimos anteriormente, 760 torr es igual a 760 milímetros de mercurio. Entonces 765 milímetros de mercurio más 32,6 milímetros de mercurio nos da 797,6 milímetros de mercurio. Eso significa que al final hay que cambiar el milímetros de mercurio a atmósferas, porque normalmente la presión se expresa en atmósferas. Entonces esto sería una regla de 3. 760 milímetros de mercurio es a una atmósfera, como 797,6 milímetros de mercurio es a X. Entonces se divide 797,6 milímetros de mercurio entre 760 milímetros de mercurio. Eso se cancela y queda solamente la de la atmósfera, que sería 1,05 atmósferas. Siguiente, que explicaríamos las leyes de los gases. Entonces, la primera, la ley de Boyle, donde dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Entonces, si el volumen es 4 litros y disminuye, la presión de una atmósfera aumentaría a 2 atmósferas. La ley de Charles nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, si el volumen es 1 litro y la temperatura inicial es 200 Kelvin y esta aumentaría, pues entonces el volumen también aumentaría. El siguiente es la ley de Gay-Lussac, que dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, por ejemplo, tenemos una temperatura de 200 Kelvin y la pasamos a 400 Kelvin, la presión inicial de una atmósfera aumentaría a 2 atmósferas. La ley de Avogadro es la que nos dice que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces, tenemos, digamos que 5 moles y aumentamos el volumen, nos saldrían, digamos, 8 moles, dependiendo del litro, de la cantidad de litros que se aumente. Siguiente sería la ecuación de los gases ideales, que es presión por volumen es igual al número de moles por la constante por temperatura, que son las condiciones en condiciones estándar. Las condiciones estándar sería de presión es una atmósfera, de volumen es 22,4 litros, de número de moles es 1 mol y la temperatura es 273,15 Kelvin. La constante es 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Hallamos la constante porque esta sería la inicial y la constante solamente se despeja. Entonces queda P por B sobre N por T. Como sin saber valores, sabemos que P es atmósferas, volumen es litros. Y pues número de moles es N y T es temperatura. Y entonces quedaría atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Lo siguiente sería explicar un poquito qué es presión, que es la cantidad de fuerza en una unidad de área. Entonces, presión es igual a pues fuerza sobre el área, la unidad de área. Entonces, algunas unidades de presión es que un pascal es igual a 1 newton sobre metro cuadrado y un bario es igual a 10 a la 5 pascales o 100 kilopascales. La temperatura, T, es la que indica el grado del movimiento de las partículas de un cuerpo. Entonces, entre más se muevan las partículas de un cuerpo, mayor la temperatura. Las unidades de temperatura son Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Lo siguiente sería el volumen, que es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Una de las dos unidades las que se mide el volumen es el metro cúbico, m a la 3, y litro, que es L. El mol, que es igual a N, mide la cantidad que hay de una sustancia en un determinado sistema. Mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y ese es el número de Avogadro, que vimos ya la ley de Avogadro.
N es igual al peso de compuesto dividido del peso molecular, que eso se ve cuando estamos haciendo reacciones. Siguiente, despejamos la ecuación de los gases ideales para ley de Boyle. Para ley de Boyle compara la presión con el volumen. Entonces, si lo despejamos, nos da P1 y V1. Para hacer un ejercicio es P1 por V1 igual a P2 por V2. La ley de Charles es la que compara el volumen y la temperatura. Y despejado sería V1 sobre T1 y V2 sobre T2. Y eso es porque despejamos esto, o lo podemos quitar porque se mantendría constante y la temperatura pasaría a dividir al volumen, y por eso es que es V1 sobre T1 y V2 sobre T2. La ley de Gay-Lussac es la que compara la presión con la temperatura y sería algo parecido con lo que se hizo con el volumen. Esta vez se cancela el volumen y se pasa la temperatura a dividir a la presión. Entonces nos da P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2 o P1 por T2 y eso es igual a P2 por T1. Entonces ahí se despeja según lo que nos pidan en el ejercicio. La ley de Avogadro es la que compara el volumen con el número de moles. Entonces nos daría B1 sobre N1 y es igual a B2 sobre N2. Y se saca despejando. Esto se cancelaría porque lo consideraríamos, a menos de que nos digan que no está constante, lo consideramos que está constante, entonces no lo necesitamos. Y pasa el número de moles a dividir al volumen y todo esto pues se cancela. Y sería B1 sobre N1 y B2 sobre N2. También está la ley combinada de los gases, que es la que compara la presión, el volumen y la temperatura. Cuando nos dicen que la presión cambia o que el volumen cambia también con la temperatura, entonces se despeja la ecuación inicial y se deja P y V. Y la temperatura se pasa a dividir. Entonces P1 por V1 es igual a T1. P1 por V1 sobre T1 es igual a P2 por V2 sobre T2. Entonces algunos ejemplos usando las leyes sería a presión de 12 atmósferas y 28 litros de volumen de un gas a temperatura constante experimenta un cambio ocupando un volumen de 15 litros y hay que calcular la presión final. Entonces, en este ejemplo estamos usando la ley de Boyle, que es P1V1 igual a P2V2. Entonces tenemos la presión 1, que es 12 atmósferas, el volumen 1, que es 28 litros, y el volumen 2, que es 15 litros. Entonces despejamos presión 2 y esto pasaría a dividir, que sería P2 igual a P1 por V1 sobre V2. Entonces aquí sería P2 es igual a 12 atmósferas por 28 litros dividido 15 litros. Acá los litros se cancelan y nos da 336 atmósferas dividido 15. Eso nos da 22,4 atmósferas. El siguiente sería una determinada cantidad de neón ocupa 0,3 litros a 200 grados centígrados. Calcular el volumen que ocuparía la sustancia a 0 grados centígrados si la presión se mantiene constante. Entonces ahí ya no estamos trabajando con presión, por lo cual sería la ley de Charles, que es la que compara el volumen y la temperatura, que es V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Entonces el volumen 1 es 0,3 litros, la temperatura 1 nos dice que es 200 grados centígrados, pero nosotros para las leyes, o pues para la ley de los gases nos dice que para usar temperatura hay que usarla con Kelvin, no con grados Celsius. Entonces, para pasar de grados Celsius a Kelvin, se suma 273,15 y nos da pues el total. Entonces, para la temperatura 1, nos dice que es 473,15 Kelvin y para la temperatura 2 es 273,15 Kelvin. Despejamos la ecuación y nos da volumen 2 es igual a V1 por T2 sobre T1. Eso nos dice que 0,3 litros por 273,15 Kelvin dividido 473,15 Kelvin. Igualmente, como está en el lado contrario, se cancelan los Kelvin y eso nos daría 0,17 litros. Para el siguiente
sería un gas ocupa un recipiente de 1,5 litros de volumen constante a 50 grados centígrados y 550 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura en grados centígrados llegará el gas si aumenta la presión interna hasta 770 milímetros de mercurio? Como dije ahorita, los gases ideales nos dicen que la temperatura es en Kelvin y la presión es en atmósferas. Entonces hay que pasar 550 milímetros de mercurio y 770 milímetros de mercurio. Entonces, 550 milímetros de mercurio es por una atmósfera, que es igual a 760 milímetros de mercurio, y nos da 0,72 atmósferas. Con 770 milímetros de mercurio lo multiplicamos por una atmósfera y 760 milímetros de mercurio. Esto se cancela, igual acá, y nos da 1,01 atmósferas. Ahí estamos usando la ley de Gay-Lussac, que es P1T2 es igual a P2 por T1. Nos dicen que el volumen es constante, entonces no lo tocamos. Y entonces presión 1 es igual a 0,72 atmósferas, presión 2 es igual a 1,01 atmósferas y la temperatura 1, que está en grados Celsius, hay que convertirla. Entonces sería 50 más 273,15 nos da 323,15. Entonces aquí despejamos la ecuación que nos dice que la temperatura 2 es igual a la presión 2 por temperatura 1 sobre presión 1. Entonces, 1,01 atmósferas por 323,15 Kelvin sobre 0,72 atmósferas. Aquí cancelamos atmósferas por lo que están en el lado opuesto y nos da 326,38 Kelvin dividido 0,72. Eso nos da un total de 453,31 Kelvin. Pero en el ejercicio decía que era en grados centígrados. Entonces pasamos estos Kelvin a grados centígrados y nos da 180,16 Celsius. La siguiente es que sean 0,5 moles de un gas que ocupan 2 litros. Entonces hay que calcular el nuevo volumen si se añade un mol de gas en estándar de presión y temperatura. Entonces, para este ejercicio estaríamos usando la ley de Avogadro, que compara el volumen y el número de moles, y nos da B1 sobre N1 es igual a B2 sobre N2. Entonces, volumen 1 es igual a 2 litros, número de moles 1 es 0,5 moles, y como nos dice que en el número de moles 2 se añade una mole, entonces 1 más 0,5 es igual a 1,5 número de moles. La presión y la temperatura se permanece constante. Entonces, despejamos la ecuación inicial y nos dice que volumen 2 es igual a volumen 1 por número de moles 2 sobre número de moles 1. Esto nos dice que volumen 2 es igual a 2 litros por 1,5 moles sobre 0,5 moles. Eso nos da 3 litros, por lo que se cancela las moles, por lo que están en el lado opuesto. 3 litros dividido 0,5 y eso nos da 6 litros. Para el último, sería un gas que tiene una presión de 600 milímetros de mercurio, un volumen de 670 mililitros y una temperatura de 100 grados centígrados. Calcular la presión a 200 grados centígrados en un volumen de 1,5 litros. Entonces, para estaríamos usando la ley general de los gases o ley combinada. Tiene los dos nombres. Entonces es P1 por B1 sobre T1 igual a P2 por B2 sobre T2. Entonces primero tenemos que convertir lo que nos dieron antes, que son 600 milímetros de mercurio por una atmósfera dividido 760 milímetros de mercurio. Eso nos da 0,79 atmósferas, por lo que los milímetros de mercurio se cancelan. Lo siguiente sería 670 milímetros por un litro dividido 1000 mililitros. Entonces, igualmente, como están en lados opuestos, se cancelan los mililitros y nos da 0,67 litros. Aquí es de pasar de grados Celsius a Kelvin, que es 100 grados centígrados más 273,15 es igual a 373,15.
y 200 más 273,15 nos da 473,15. Ya con esos datos ya tenemos que la presión 1 es 0,79 atmósferas, el volumen 1 es 0,67 litros, la temperatura 1 es 373,15 Kelvin, el volumen 2 es 1,5 litros y la temperatura 2 es 473,15 Kelvin. Despejamos la ecuación para dejar a la presión 2 sola y nos dice que P1 por B1 por T2 dividido T1 por B2. Entonces tenemos que 0,79 atmósferas por 0,67 litros por 473,15 Kelvin dividido 373,15 Kelvin por 1,5 litros. Entonces tenemos que es 250,44 atmósferas, por lo que se cancela Kelvin con Kelvin y litro por litro, que están a lados opuestos, y 559,73. Y eso nos da 0,45 atmósferas. Finalmente, la ley de Dalton, que es la ley de las presiones parciales. Entonces nos dice que la presión total es la suma de las presiones parciales. Acá hice el ejemplo con si en un recipiente hay 2 atmósferas de presión de helio y 4 atmósferas de presión de argón, pues eso se suma y nos da 6 atmósferas. Pero puede haber 2 o más sustancias en 2 o más recipientes.